Ahora vamos a ver la explicación de cómo es que funciona lo que se llama tiro oblicuo para la física. Por lo general van a haber ejercicios que tengan que ver con proyectiles, flechas, pelotas, que van a ser ahora lanzados en diagonal. Ya hemos visto movimientos libres verticales y ahora lo que nos estaría faltando ver es estos movimientos cuya particularidad es que la velocidad inicial tiene un ángulo cualquiera respecto del horizontal. Ya no sale a 90 grados hacia arriba o hacia abajo porque puede ser un tiro vertical o una caída libre. Esto ahora va a estar conformado por una velocidad inicial con un ángulo cualquiera. ¿Por qué va a formar esta figura parabólica? Y bueno, porque todo el tiempo está sometido al campo gravitatorio terrestre. Por lo tanto, tiene otra particularidad este movimiento, que es que ya conocemos de antemano la aceleración, que es la gravedad. Para nosotros vamos a utilizar 10 en los cálculos, y apunta hacia abajo. Por lo tanto, lo que va a hacer es ir disminuyendo la velocidad del proyectil. ¿Cuál es la forma sencilla de entender esto? Nosotros lo que hacemos es un recorte en la física, todo el tiempo estamos haciendo recortes. En este caso esto va a funcionar, lo tenemos que acotar en determinados parámetros. Digamos, tenemos que sacar el rozamiento y utilizar distancias relativamente cortas, porque si no ahí ya cambiaría también el problema. Como está el ejemplito acá al lado, en un avioncito de papel no se va a mover con un tiro oblicuo porque obviamente por el rozamiento con el aire va a tender a volar. O una tiza a esta velocidad se va a deshacer, no va a terminar funcionando. Lo mismo por cómo influye el aire, ¿no? Pero, como dice acá, una piedra, un cascotazo de cancha, así cumple precisamente con estas condiciones. Noten que la velocidad del objeto lo que va a ir pasando es que va a ir rotando, o sea, voy a tener una variación en la velocidad. No solo en su módulo, porque a medida que va a ir subiendo, hay algo que va a pasar con esa velocidad, pero seguro que se va a ir achicando porque la gravedad apunta hacia abajo. Pero no solo que va variando su módulo, sino que va variando su dirección. Va a ir doblando, empieza apuntando hacia arriba, termina apuntando hacia abajo, y eso es por el efecto de la gravedad. Ahora, ¿cómo hacemos para simplificar este tipo de movimiento? Porque es un movimiento que ahora está en el plano, está en dos dimensiones. Y eso también nos tiene que quedar claro. Lo que vamos a analizar nosotros es un movimiento plano. ¿Qué me refiero con plano? Que obviamente tiene dos coordenadas, X e Y. Pero todo este movimiento, imaginen que fuese una hoja de papel, está sobre ese plano vertical. No es que va a tener una determinada profundidad, sino que estaríamos en otro tipo de movimiento. Si no hubiese viento ni nada por el estilo, este movimiento sería en ese plano vertical, sin desplazamientos laterales. Entonces, con tener una coordenada en X y otra en Y, nos alcanza. Ahora, ¿cómo encaramos un ejercicio de esto de manera más sencilla? Lo que se observa, esto con la práctica se ve, de hecho el que primero estudia todas estas cosas es Galileo, y es uno de los que nota estas cuestiones, es que en el eje X se va a mover con un movimiento rectilíneo uniforme, y en el eje Y se va a mover con un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué pasa esto? Recordemos que sacamos el aire y no hay rozamiento ni nada por el estilo. Porque en el eje X no tengo nada, en principio, que me frene ni que me modifique el estado de movimiento del objeto que fue lanzado. En cambio, en el eje Y sí tengo la aceleración de la gravedad y apunta para abajo. Por lo tanto, esto es una composición de un movimiento rectilíneo uniforme en X y si quieren en principio, un tiro vertical y luego una caída libre en el eje Y. Entonces tengo esa composición de dos movimientos. Eso lo que va a hacer es que sea mucho más fácil de analizar para nosotros. De hecho, lo vamos a trabajar de esa forma. Y para eso lo que vamos a tener que lograr es armar las ecuaciones horarias del movimiento. En el eje X únicamente voy a tener, como la velocidad es constante, únicamente voy a tener que la posición va a ir cambiando a medida que cambia el tiempo. Fíjense que lo que está en rojo son las variables y lo que está en azul es la información, son las constantes que me deberían dar de alguna manera en el enunciado. Quizá no me den todas y tendría que ir calculando para terminar hallándolas. Ahora en Y, sí lo que voy a tener es que la posición va cambiando como un MRU, por lo tanto me aparece la aceleración y el término al cuadrado, y la aceleración, lo importante es que ya es conocida, que es G.
nosotros vamos a utilizar 10. Y la velocidad también va a cambiar. Voy a tener una velocidad inicial y una velocidad final. Depende de dónde me pare, depende de qué punto a qué punto quiera calcular. Y ahora vamos a ir analizando algunos puntos que son precisamente particulares que me van a ayudar a resolver este tipo de ejercicio. Por lo general, lo que se nos va a dar en el ejercicio es una velocidad así inicial, por ejemplo, y un ángulo. Eso es lo más probable que pase. Puede que no, pero matemáticamente lo podemos resolver. Si nos dan esta velocidad y nos dan un ángulo, lo que tenemos que hacer es la descomposición. Va a estar dado de esta forma. Y vamos a trabajar con la velocidad en X y con la velocidad en Y inicial. Esto es cuando sale disparado. Pensemos que después, como en Y tengo a la aceleración de la gravedad, esta velocidad se va a ir haciendo cada vez más chica. Y acá entra uno de los detalles. Como en X no hay ningún tipo de restricción, no hay viento, no hay nada, esta velocidad se mantiene constante todo el movimiento. O sea, que desde que es disparado hasta que vuelve a aterrizar, siempre va a haber una componente de velocidad. Recuerden que en el tiro vertical, por ejemplo, sé que cuando llego a la altura máxima, la velocidad es 0. Pega la vuelta y empieza a crecer hacia abajo donde la velocidad es máxima antes de pegar contra el piso. En este caso, en la altura máxima, lo que puedo decir es que la velocidad en Y es 0. Pero la velocidad en X siempre va a ser esa que pude hallar al principio. O sea, esto ya es un golazo porque se empieza a achicar. Esta componente la calculo al principio y sé que vale lo mismo todo el ejercicio. Esta lo que me va a decir es que al principio vale esto, sé que en la altura máxima vale 0. Ya empiezo a tener información. Esto es para calcular el ángulo, como ya hemos visto anteriormente en la parte de vectores. ¿Por qué la ecuación es una parábola? ¿Por qué hablamos de un tiro oblicuo? Esto forma una parábola, no es una media esfera ni nada por el estilo. No sale de acá que la ecuación sea una parábola. Recuerden lo siguiente, que la figura que describe que la trayectoria sea una parábola. Estas ecuaciones me van a hablar de cómo cambia la posición en Y respecto del tiempo. Que si yo dibujo esto, es una parábola. Pero en Y respecto de t. Acá está dibujado Y respecto de X y sin embargo es igual una parábola. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque vamos a tomar, para hacer más simples las cuestiones, que la posición inicial y el tiempo inicial valen 0. Entonces, lo que vamos a hacer es, de la ecuación de X, voy a reemplazar la componente de la velocidad, como habíamos visto acá, la componente de la velocidad, como me dan este ángulo, voy a tomar el coseno, y lo que voy a hacer es despejar de acá t. Despejo el tiempo, me va a quedar en función de x. Con ese tiempo despejado, me voy a meter en la ecuación de y, y me queda este choclo que tengo acá. Ahora, con este choclo que tengo acá, veo que me queda y en función de x, y x está al cuadrado. Esto sí es una cuadrática y esto sí responde a la trayectoria. Ahora sí, estas ecuaciones son horarias y me habla de cómo cambia x en función del tiempo o y en función del tiempo. Y esta que encuentro acá es la ecuación de la trayectoria. Esto sí me dice el móvil va por acá.